ha llegado a ser tan amenazante para las libertades públicas la ideología de género que ya una gran parte de la sociedad norteamericana ha reaccionado en contra. Y esa es una de las claves de la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Hillary Clinton como Obama estaban absolutamente comprometidos con la agenda de género, de forma virulenta además, y Trump capitalizó la oposición, entre otras cosas, obviamente, no es la única causa de su victoria, pero que a alguien haciendo bandera de la oposición a la agenda de género llega presidente, quiere decir que una amplia parte de la sociedad americana ya compra esa oposición a la agenda de género, ¿no? Y lo mismo hemos visto con el hartazgo hasta en el Tribunal Supremo del activismo judicial para introducir, en nombre de los postulados de género, sigo hablando de Estados Unidos, restricciones a las libertades en los centros escolares, etcétera, ¿no? Por lo tanto, parece que, como en casi todo lo humano, pues la ola ha llegado ya a su máximo en Estados Unidos y está claramente empezando a bajar. Lo cual no quiere decir que eso sea continuo, puede volver a subir un poco, ¿no? Porque la vida es así. En Europa occidental, entendemos por Europa occidental allí, no sé si aquí utilizan la misma terminología, aquellos países que nunca pertenecieron al bloque soviético durante el siglo XX, digamos de Alemania para el oeste. La Europa occidental en general se ha rendido a la ideología de género en los últimos 20 años, pero en los países del sur de Europa ya empieza a haber una reacción bastante importante en contra. En España, en Italia, en Francia, en Montenegro, y sin embargo en los países más nórdicos de Europa, la frontera es casi los países de tradición católica y de tradición luterana. En los países más al norte, sin embargo, está mucho más asentado y hay menos críticas. Todos los sitios hay críticas, pero bueno, hay menos críticas que se noten por lo menos a los postulados de la ideología de género. En los países que pertenecieron al sistema comunista hasta 1989, cuando cayó el muro de Berlín, hay en general en todos ellos una activa oposición a la ideología de género. Quizá porque están muy sensibilizados ya con lo que es una dictadura ideológica, porque la han sufrido mucho tiempo y huelen una nueva dictadura ideológica como la de género que se les quiere imponer desde la propia Unión Europea. Ese rechazo a los postulados de género es especialmente manifiesto en términos políticos, legislativos y parlamentarios en países como Polonia, Hungría, Letonia y Estonia, Chequia, Montenegro, pero en general en todos ellos, cada país es cada país, pero claramente hay un no admito esto. Y repito, a pesar de que desde la Unión Europea se les quiere imponer expresamente, como aquí desde Estados Unidos, ¿no? En Rusia también hay un rechazo a los postulados de género al estilo ruso y de Putin, que digamos en general es poco democrático y respetuoso con las libertades. Hace las cosas de otra manera que a mí por lo menos no me gustan, pero hay un rechazo expresamente a los postulados de género, ¿no? En toda el África subsahariana, digamos, distinguimos entre el África al norte del desierto del Sáhara, que es la de países de tradición islámica, y el África subsahariana, que es el de tradición nativa, los pueblos de color. En toda la África subsahariana hay un rechazo total a la ideología de género y hay un intento colonialista de imponerlo brutal. Son países muy pobres en general, con una gran conflictividad bélica, tribal, con grandes catástrofes naturales continuas que provocan hambrunas, y cuando son países muy necesitados del apoyo internacional. Y todo el apoyo internacional se subordina a que admitan la agenda de género, a pesar de que no quieren, hasta el punto, por ejemplo, que cuando el presidente Obama, en su último viaje internacional antes de dejar la presidencia, lo hizo al país natal de su familia, que es Kenia, y en la recepción que le hizo en el aeropuerto de la capital el presidente de Kenia, el discurso de este presidente de Kenia fue: por favor, deje de chantajearnos con el género. Estamos hartos, pero así lo dijo, No es admisible que cada vez que viene aquí un funcionario yanqui o un funcionario de Naciones Unidas, antes de soltar $1 para la sanidad, la lucha contra el hambre, etcétera, pida aborto, matrimonio homosexual, género en las escuelas. O sea, hasta ahí llega ese hartazgo de verdad de que déjeme en paz, no me quiera imponer su ideología, ¿no? Y lo mismo sucede en general en el sudeste asiático, por
las tradiciones tan familiares de las culturas asiáticas basadas en el confucianismo, la filosofía de Lao Tse. En general, en todo ese mundo también hay muchos matices. No es lo mismo Tailandia que Bangladesh, ni Pakistán que Camboya. Pero bueno, en general hay un rechazo bastante fuerte a la imposición de la ideología de género, desde Occidente y las agencias de Naciones Unidas. Y lo mismo sucede en general en el mundo musulmán, que es el otro gran bloque cultural, que va desde Marruecos, en la costa del Atlántico, hasta Indonesia, ya en el Pacífico. En todo ese mundo musulmán se rechaza profundamente la ideología de género por razones que yo no puedo compartir. Comparto el rechazo, pero no las razones, que es la visión de la mujer como alguien inferior al varón, con menos derechos, etcétera. Por lo tanto, la ideología de género no solo no se está imponiendo en el mundo, no es una avalancha que venga y sea irremediable, sino que más bien tiene éxitos en determinadas zonas del planeta, pero es discutible y discutida. Y luego América Latina está en estos momentos en el frente de batalla, por decirlo así. Hay una fortísima presión desde el Río Grande a la Patagonia en todos los países, también movida desde el primer mundo, desde Naciones Unidas, Estados Unidos, etcétera, para ir imponiendo esta agenda de género. Y veo que los países reaccionan pues de forma distinta. En unos países avanza la agenda de género, en otros hay mucha resistencia. En algunos países la clase política se ha negado, pero el activismo judicial de los tribunales la ha impuesto, como en Colombia. En otros países el Parlamento rechaza, como ha pasado en Brasil, reiteradamente una vez y otra la agenda de género. En países federales como México depende de los estados. Por ejemplo, en México, cuando el Distrito Federal admitió el matrimonio homosexual, porque allí cada estado tiene su propio código civil, por decirlo así, otros muchos estados federados de la República Mexicana modificaron, en virtud de iniciativas populares, su constitución para blindar constitucionalmente el matrimonio como unión específica para el hombre y la mujer. Es decir, que el panorama es muy variado, es un frente vivo de batalla ideológica, y en unos sitios avanza la ideología de género, sus propuestas políticas, y en otros, porque hay una mayor resistencia social, al revés, se consolida incluso con reformas constitucionales la visión humanista de la persona, la familia y el matrimonio en relación a la sexualidad. Perú será lo que quieran los peruanos.